justo aquí en esta fachada, pero en esta parte, en mi izquierda, están pues la familia de Jaime de Jaraíz, que como todos sabéis fue pues, uno de nuestros pintores ilustres más reconocidos de nuestro municipio. Es verdad que en el año 2004, cuando se creó la fundación de Jaime de Jaraíz, que Manuel Bermejo fue su primer presidente, se dijo que se iba a hacer el Museo del Jaraíz. Desde luego ya ha llovido después de 15 años y desde luego esta oportunidad, tanto ahora también con la del Museo Etnográfico de la Alfarería, van a poner de manifiesto y van a suponer a Jaraíz un atractivo, dos atractivos turísticos más para que la gente pueda venir a Jaraíz a conocer todo su patrimonio, toda su cultura, toda su naturaleza y desde luego todas y cada una. Desde luego José Luis, ¿no?, que fue la persona que cedió estas piezas allá en el año 1999 al Ayuntamiento de Jaraíz, hoy aquí con su hija Carmen, que él por motivos de salud pues no puede estar entre nosotros. Desde luego también agradecerles, ¿no?, que una colección que tiene casi más de 1.200 piezas cerámicas de todos los rincones de España, de todo y cada uno de los rincones de la geografía española, se pueda dar cita en Jaraíz. Desde el 2004 se hablaba de que iba a tener mi padre un museo y por fin, gracias a Luis Miguel, ya lo tiene. Me consta, sé que esto ha salido porque Luis Miguel ha hecho un grandísimo esfuerzo. Sé que has estado aquí hasta las 2 de la mañana trabajando personalmente y dedicado. Hacer una exposición retrospectiva en la Asamblea de Extremadura. Hicimos unas jornadas sobre su obra y sobre su vida con artistas contemporáneos de su obra, y sobre todo pues gracias a Luis Miguel y gracias al pueblo de Jaraíz pues conseguimos la medalla de oro de Extremadura. ¿Qué pinta aquí la colección de José Luis? Pues bueno, la verdad es que sí hay que agradecérselo a Andrés, su compañero de José Luis, y la verdad que hay que agradecerle que ese vínculo haya dado el fruto de que llegue a fijar aquí la colección y también que impulse, y muchas gracias al alcalde, a Luis, por haber puesto esto. Esta colección la hizo a lo largo de muchos años, de andar por esas carreteras con el 600, la niña tumbada atrás cuando no había cinturones y esas cosas, compartiendo la banqueta trasera con cacharros, con esos cacharros que veis, algunos muy voluminosos. Ya no hay alfareros que trabajen así, y entonces tenéis lo más representativo casi de las dos Castillas, incluso de fuera, de Castellón, Vino aquí a Jaraíz de pasada, y luego casi todos los libros que se estudiaban en los centros de capacitación agraria de España, de distintas materias básicas, los escribía José Luis. José Luis era un ingeniero que era capaz de pasar el idioma técnico al idioma vulgar, divulgar y acercar la tecnología a